Bien, muchachos, vamos a resolver hoy día el examen de admisión de UNEVAL. Tengo acá en mis manos impreso exámenes recopilados tal como está en el original. Así es que vamos a ir viendo el nivel de dificultad de la pregunta y además qué temas son los que son recurrentes en el examen de admisión de UNEVAL, ¿ya? Así es que hemos transcrito acá, fiel al original, las preguntas, salvo algunos párrafos, algunos textos que resultan innecesarios, no lo hemos copiado, ¿ya? Pero se ha indicado de todas maneras con los paréntesis, como corresponde. Bien, dice la pregunta número 1, indica la palabra que no esté referida a vida, pero debe escribirse con B. Debe escribirse con B. Ajá. Tenemos acá en primer lugar la palabra bioma. ¿Y qué es un bioma? El bioma, dice el diccionario de la Real Academia, son las comunidades donde existen cierta especie de vegetación, por ejemplo en las selvas tropicales, ¿ya? Ese es un bioma, tiene que ver con la vida entonces. Biotipo, ¿qué significa biotipo? Hemos escuchado siempre que el biotipo de los colombianos es diferente al biotipo de los peruanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué biotipo? Es una forma típica, una especie de contextura, de raza, digamos, de un determinado grupo de personas, por ejemplo. Ese es biotipo. Biopsia es el análisis de los tejidos, Lo que no tiene nada que ver con vida en este caso sería biombo. Biombo que viene a ser una especie de mampara o cortina que suele dividir dos ambientes. Generalmente es plegable, con un sistema de bisagras o sobre ruedas, de manera que eso no tiene nada que ver con la vida. Biocomunicación, bueno, la comunicación entre los seres vivos, biocomunicación. Y entonces la respuesta en este caso sería la palabra biombo, ¿ya? Biombo no tiene nada que ver entonces. Pregunta 42, dice el presidente electo empezó una gira por varios países. Todos los presidentes felicitan al triunfador. Uno le sugiere cumplir sus promesas. Otro, que mejore la economía popular. Otra, mejorar la educación. Ninguno le sugiere con firmeza el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, ni la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. ¿Tendrá algún temor? ¿Qué hará el señor Humala? Ya, vamos a ver cómo es la puntuación adecuada sobre este punto, ¿ya? A ver, presten atención. Bien, para resolver la pregunta número 2 hay que tomar en cuenta lo siguiente, una de las reglas del uso del punto y coma, ¿ya? Una de las reglas del uso del punto y coma. De hecho es el más frecuente. Sabemos que cuando hay dos proposiciones, entiéndase como oraciones, frases que tienen sentido completo, y una de estas dos proposiciones tuviera una coma, por ejemplo, vamos a suponer que este de acá tiene una coma ahí, que puede ser por el hipérbaton, por la elipsis, por la enumeración, por lo que fuere. Si alguna de estas dos o ambas tuvieran coma, para separar se utiliza punto y coma. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si decimos Carmen es abogada. Esa es la primera idea, la primera proposición, tiene sentido completo. Si yo pongo un puntito, sería una oración, con todo derecho, ¿sí o no? Pero agrego por acá, Rosa, enfermera. Ya. Se sobreentiende que Carmen es abogado y Rosa es, pero no aparece la palabra es. Colocamos esta comita por la elipsis. Entonces tengo dos proposiciones. La primera, Carmen es abogada. La segunda, Rosa es enfermera. Para separar estas dos, ya que la segunda tiene una coma, debemos emplear acá el punto y coma. Es el uso más frecuente del punto y coma. Eso es lo que vamos a aplicar en esta pregunta número 2. ¿Ya? A ver, dice entonces. Bien, a ver, acá dice entonces, el presidente electo empezó una gira
por varios países. Hasta ahí no pasa nada. Punto. Todos los presidentes felicitan al triunfador. ¿Ya? Uno le sugiere cumplir sus promesas. Otro, que mejore la economía popular. A ver, si analizamos nosotros esas dos oraciones nada más, acá mira, dice, uno le sugiere cumplir sus promesas. Otro, que mejore la economía. Como podemos ver acá tenemos una primera oración que vendría a ser desde acá hasta acá, ¿sí o no? La primera oración. La otra, ¿cuál sería? Desde acá. Otro, que mejore la economía popular. Ahí termina. ¿Está bien? Pero observamos nosotros que en este circulito debería usarse una coma. ¿Por qué motivo? Por la elipsis. Se sobreentiende que otro le sugiere, ¿ya? Eso es lo que se entiende, le sugiere que mejore la economía popular. Entonces, para indicar eso, acá usamos una comita. Coma elíptica. Entonces, estamos exactamente como hemos visto allá. Dos oraciones donde una de ellas ya tiene coma, para separar acá usamos punto y coma. ¿Ya ve? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ahora vemos otra oración, desde acá. Otro le sugiere, así que acá también va la comita, le sugiere mejorar la educación. Ahora tenemos dos oraciones donde ambas ya tienen coma. Para separar, ¿qué debe usar? Punto y coma también. Así de punto y coma. ¿Hasta dónde termina esta oración? Hasta acá. Pero luego observamos que acá hay una palabra con mayúscula. Y nosotros sabemos que se escribe con mayúscula luego del punto. Así que sería acá un puntito, ¿sí o no? Punto y seguido. Listo. Ninguno le sugiere asumir con firmeza el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. ¿Tendrá algún temor? ¿Qué hará el señor Humala? Acá observamos que luego del signo de interrogación, pues la otra oración empieza con minúscula. Y ustedes recordarán que se escribe con mayúscula, luego del signo de interrogación o de admiración, siempre y cuando no haya coma. Si hubiese una coma, entonces va con minúscula. Esta minúscula nos está indicando que acá debe ir una coma. ¿Ya ve? Ahí está. Por lo tanto, es así. Punto y coma, coma, punto y coma, coma, punto. Y al último, una comita. De esa manera tenemos la clave, la A. ¿Ya? La clave, la A. Vamos a poner por acá. Respuesta, clave, ponemos por acá. Clave, la A. Clave, la A. Listo, ahí está. Siguiente pregunta. Pregunta 43. Dice, el juez principal de un encuentro de fútbol hace sonar su silbato para indicar que concluyó el primer tiempo. El hecho comunicativo anterior, el código es, ¿qué es el código en toda comunicación? El código son los signos que nosotros empleamos para manifestar nuestro pensamiento, ¿ya? Es decir, cómo expresamos lo que pensamos. Podemos expresar mediante palabras, mediante gestos, mediante colores, mediante luces. Eso que nosotros empleamos, esos signos que empleamos para manifestar nuestro pensamiento se llama código. Y el código pues se divide en dos, ¿no es cierto? Como un código verbal, que son las palabras, y código no verbal, que son otros signos que empleamos en vez de las palabras. En este caso, por lo tanto, el sonido del silbato viene a ser el código. Por lo tanto, la clave en este caso sería la E. Ponemos acá entonces clave la E. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? A ver, siguiente pregunta. 44 dice, en la expresión, hierba buenita que creces a las orillas del río. ¿Para qué te he de querer ahora?
si me has de olvidar mañana. En primer lugar, recordamos nosotros que el lenguaje tiene dos funciones importantes. ¿Cuáles son las dos funciones? La función comunicativa y la función del pensamiento. Es decir, ¿para qué empleamos el lenguaje? El lenguaje lo empleamos para comunicarnos. Y una vez que nos comunicamos, podemos expresar, ¿qué cosas? Sentimientos, deseos, etcétera, ¿no? Entonces, la función principal es la función comunicativa. Y otra, la función del pensamiento. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para pensar. No es posible el lenguaje sin el pensamiento. Sin embargo, cuando hablamos de funciones del lenguaje, nos referimos a la finalidad con que empleamos el lenguaje para comunicarnos. Dicho de otra manera, la función comunicativa tiene diversos matices tomando en cuenta la intención del hablante. Para poder determinar qué función del lenguaje predomina en un enunciado, se debe tomar en cuenta siempre la intención del hablante. No, intención del hablante, ponte en el lugar del que está hablando, con qué finalidad, con qué intención profiere algo, y así vas a poder determinar. Además, tienes que recordar que cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Por ejemplo, cuando el propósito del hablante es informar algo de la realidad, de su entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos hoy asumió su cargo el nuevo presidente de la República, y en ese caso estamos ante una función informativa, representativa, donde no hay ningún matiz de subjetividad del hablante. En cambio, cuando el hablante manifiesta sus estados emocionales, alegría, tristeza, sorpresa, cólera, ahí predomina la función expresiva, y por eso también se llama emotiva, viene de las emociones, ¿ya? De las emociones. ¿Qué más? Otra función importante, la función apelativa o conativa. ¿Cuándo es función apelativa o conativa? Cuando el hablante se dirige al oyente para que el receptor haga algo o deje de hacer algo. Esa es la función apelativa. También se conoce con el nombre de función conativa, función directiva, función de llamada, es lo mismo. Se da en oraciones, ¿de qué tipo? Oraciones imperativas, oraciones interrogativas. Y hay otras tres funciones que son secundarias, ¿no? La función fática, la función poética y la función metalingüística. Función fática. Y el hablante verifica, por ejemplo, el funcionamiento del canal. Antes de empezar a hablar por un micrófono, primero tenemos que verificar si funciona. Sí, hola. Entonces estamos verificando el funcionamiento del canal. ¿Qué función? Fática. O también cuando vamos a empezar la conversación, cada vez que alguien se presenta ante ustedes y dice, jóvenes, buenos días, buenas tardes, ¿eso sirve para qué? Para poner en contacto al emisor con el receptor. Por eso también se llama función de contacto. Y finalmente, la función fática también predomina cuando vamos a cerrar el canal de la comunicación. Es decir, concluimos la comunicación. Ya nos vemos, hasta luego, chao, que te vaya bien, cuídate. Eso de ahí, función fática. La función poética o estética, en cambio, predomina cuando el hablante busca embellecer a su mensaje para que nuestro mensaje sea cautivante, sea agradable a la otra persona, pues nos vemos obligados a emplear recursos literarios, metáforas, aliteraciones, hiperbatón, de tal manera que nuestro mensaje sea cautivante, agradable, no importa el contenido del mensaje, sino la manera como se dice. Acá, por ejemplo, mira, lo que se observa es eso, ¿no? Hay una metáfora. Hierba bonita que crece a la orilla del río, ¿para qué te quede ahora si me has de olvidar mañana? Hierbabuena es una planta, pero acá tiene otra connotación. Evidentemente acá se ha usado en sentido metafórico. Acá lo que predomina, sin duda, es la función poética o estética, ¿ya? Pero revisando las alternativas no está. Acá aparece función expresiva, función fática, función apelativa, función denotativa, que es la representativa, y de contacto, que es la fática también. No hay.
Pero hay que recordar que en un enunciado pueden aparecer simultáneamente dos o más funciones. Otra función que se evidencia en este caso, ¿qué es? La función expresiva. ¿Por qué? Porque acá se nota la subjetividad del hablante, la emotividad del hablante. Por eso es que en este caso la clave sería la A, la función expresiva. Y hay otra función que estaba olvidando, es la función metalingüística, pues sí o no. ¿En qué consiste la función metalingüística? Cuando el hablante utiliza el lenguaje, pero para estudiar al lenguaje mismo. Es decir, el objeto de estudio del lenguaje es el lenguaje mismo. Como ya dirá alguien. Mira, cada vez que nosotros analizamos al lenguaje, vamos a suponer el significado de una palabra, su función, su estructura, su etimología, nos vemos obligados a emplear un metalenguaje, de ahí el nombre de metalingüística, de esa función, metalenguaje. ¿Qué metalenguaje? Palabras especializadas, propias de la gramática, de la lingüística. Así que tú revisas un libro de biología, no vas a encontrar términos como morfema, sintagma, acento, que son propios de la gramática. Esos términos tenemos que emplear cuando analizamos el lenguaje y por eso se llama función metalingüística. Por ejemplo, cuando decimos la voz latina pater ha dado origen a dos palabras en el español, padre y paternal. ¿Qué función? Metalingüística. Entonces, cada vez que analizamos el lenguaje, puede ser también la palabra computadora proviene de esa palabra se ha derivado computar, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos analizando el origen de una palabra. El sustantivo es el núcleo de la frase nominal, allá, función metalingüística. Bueno, entonces en este caso la respuesta sería función expresiva. Pregunta siguiente dice, se dice que el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Entonces se infiere que cada lengua es manifestación de, acá dice, una cultura, de un idioma, de un dialecto, de un país, de una región. Bueno, acá nos está diciendo, ¿no? Multilingüe porque hay varias lenguas. Pluricultural, varias culturas. O sea que el hecho de que en el Perú haya varias lenguas en su territorio no es más que la manifestación de la diversidad cultural de nuestro país. No hay que olvidar que en nuestro país existen más de 47 lenguas y la mayoría de esas lenguas, ¿dónde están? En la región amazónica. Por eso dice que la región amazónica es el laboratorio lingüístico, porque ahí tú puedes encontrar lenguas en extinción, lenguas en pleno vigor, en apogeo, lenguas lenguas vivas que van renovándose todavía. Por eso la región amazónica es entonces el laboratorio lingüístico. Ahora, esta pregunta, muchachos, el tema no está en el prospecto de examen de admisión de UNEVAL. Pero como vemos, a veces hay preguntitas que no están en el prospecto, entonces hay que tener una preparación integral por eso, ¿no? No vaya a ser que te sorprendan con un tema que no aparece en el prospecto de examen de admisión. El tema de multilingüismo no está en el prospecto de admisión de UNEVAL, ¿ya? De todas maneras, hay que recordar que todas las lenguas habladas en el Perú, a todas las lenguas habladas en el Perú se llaman lenguas amerindias, la que tuvieron su origen acá, es decir, ¿no? Porque hay otras lenguas que llegaron al Perú a partir de ¿qué? Del siglo XVI, con la invasión española. Sí o no, esas son las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias, o sea, las propias, las nativas, se dividen a su vez en dos grupos. ¿Cuáles son? Las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Lenguas andinas, ¿cuántas familias? Dos nada más. ¿Cuáles? El quechua y el aru, el quechua y el aru, ¿ya? La familia aru comprende al aymara, al cauqui, al jacaru, que ya desapareció. Esos pertenecen a la familia
Aru. Y el quechua, pues, cuando hablamos de quechua, no estamos hablando de una sola lengua, sino que quechua es una familia. Dice don Alfredo Torero, uno de los más grandes estudiosos del quechua, que cuando hablamos de quechua nos referimos al conjunto de lenguas que se hablan desde la Sierra Sur de Colombia hasta la Sierra Norte de Argentina. Y los únicos países donde no se habla el quechua en América del Sur son Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿ya? Y las Islas Guyanas. Después el quechua se habla en todos los países de América, incluyendo en el Brasil, ¿eh? Así que te preguntan, ¿cuál es la lengua amerindia más difundida en el Perú? La respuesta es el quechua. ¿Y la lengua no amerindia más importante en el Perú? El español. Aunque la Constitución política dice castellano, ¿no? Muy bien, eso es entonces. Hecha esa aclaración, vamos a ver la pregunta 46. Dice la 46. Debo bajar para miccionar. Las palabras subrayadas de la oración anterior, el fonema suprasegmental que permite la diferencia significativa es, para empezar, ¿cuáles son los fonemas suprasegmentales? Los segmentales son las vocales y las consonantes, como hemos visto en una sesión anterior. ¿Ya? Las vocales y consonantes son los fonemas segmentales. Y los suprasegmentales, supra encima, sobre, son el acento, ¿ya? El acento, la entonación y la pausa. El acento, la entonación, la pausa. ¿Ya? A ver, en este caso, cuando dice para, debo bajar para mencionar, son palabras que tienen idéntica escritura, ¿no es cierto? Pero en momento de hablar no pronunciamos igual, no le damos la misma entonación. Decimos debo bajar para mencionar. No decimos debo bajar para. No, no es así. Lo que acá determina la diferencia, entonces, ¿qué cosa es? La entonación. La entonación. En este caso la clave sería entonces la B. La B. La entonación. ¿Ya? Listo. Entonces eso viene a ser en la pregunta número 46. 47. Dice, vosotros oiríais mejor de cerca. En la oración, vosotros oiríais mejor de cerca, la tilde de la palabra subrayada es de tipo, a ver, por acá. Solo por razones didácticas, las normas de acentuación española se dividen así, en dos grupitos. ¿Ya? Tenemos la acentuación general y la acentuación especial. Norma general, norma especial. La norma general se refiere a los casos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Esa es norma general. Por ejemplo, recordaremos que las palabras agudas, por norma general, se tildan cuando terminan en N, S o cualquier vocal. Por eso se tiene la palabra canción, por ejemplo, ¿no? Es aguda terminada en N, va con tilde. S, la palabra después, por ejemplo, es aguda terminada en S, va con tilde. O sofá, aguda terminada en vocal, va con tilde. Entonces las agudas se tildan cuando terminen en N, S o vocal. Las graves es al revés. Las graves es al revés. Se tilda cuando termina en cualquier consonante. En cualquier consonante. Pero que no sea N ni S. ¿Sí o no? Que no sea N ni S. Por ejemplo, la palabra folder es palabra grave. Folder, no es folder, sino folder, grave. Termina en consonante.
Pero esa consonante es N, no. ¿Es S? No. Por lo tanto, Holder va con tilde. Cuando termine en consonante. Que no sea N, no sea S. Las esdrújulas y sobredrújulas se tildan a todas sin excepción. A todas. Esa es la norma general. En cambio, la norma especial comprende a los casos de la acentuación diacrítica. La acentuación diacrítica y la acentuación por hiato acentual. Por hiato acentual. La diacrítica se utiliza para diferenciar, 1, la pronunciación tónica de la átona y 2, las categorías gramaticales en algunas palabras homónimas. Por ejemplo, la palabra de se tilda cuando se trata de un verbo, del verbo dar, para diferenciar de la palabra de, que puede ser una preposición, ¿ya? Para diferenciar de la preposición. A esta tilde se llama tilde diacrítica, la que diferencia, 1, repito, la pronunciación tónica de la átona y 2, las categorías gramaticales. La tilde diacrítica no diferencia significados, ¿ah? ¿Diferencia qué? Categoría gramatical. Por eso es que en el caso de la palabra se, por ejemplo, se, la palabra se, ¿cuándo se tilda? Cuando es verbo. No importa que sea de ser o de saber, porque la tilde no diferencia significado. ¿Diferencia qué? Categoría gramatical. Para diferenciar del pronombre se, que es átono. Y también tenemos acá la tilde diacrítica por énfasis. Por énfasis, por ejemplo, cuando decimos qué calor. Diacrítica por énfasis. ¿Ya? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto vale? En casos interrogativos, exclamativos, tilde diacrítica por énfasis. Y la otra es la tilde por hiato acentual. Cada vez que aparece en posición adyacente una vocal abierta con una cerrada o el orden al revés. Pero si la cerrada tiene mayor intensidad, se tilda siempre. Por ejemplo, la palabra día, separamos en sílabas, nos damos cuenta que tiene 2. Día. Alguien puede decir, momentito, ¿por qué la palabra día lleva tilde si es grave terminada en vocal? Bueno, como es una norma especial de acentuación, no se somete a las reglas generales. Así es que cada vez que hay un hiato acentual, se tilda siempre la vocal cerrada. No importa el orden. Primero puede estar la cerrada o luego la abierta. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, suponte la palabra Seúl. Notamos ahora que la U está, ahí está, Seúl. Primero la vocal cerrada, luego la vocal abierta, acá el orden al revés, pero la única condición es que la vocal cerrada, adyacente a una abierta, debe ser la imponente. A esa tilde, ¿cómo se llama? Tilde, algunos autores llaman así, tilde robúrica. Otros llaman tilde disolvente, porque disuelve el diptongo. Tilde de ruptura. Pero en realidad lo que estamos ahí notando es la tilde por el hiato acentual. Eso es lo que pasa acá, muchachos. Entonces, si observamos acá la estructura, si la veamos esta palabra subrayada, ¿cómo sería? Recuerda que el único caso en el que se pueden separar una vocal abierta con una cerrada es cuando la cerrada lleva tilde. Acá, por ejemplo, hoy, la I obviamente no lleva tilde, no hay una palabra con 2 tildes, eso no existe. Entonces acá va junto, diptongo. Pero la I con la I lleva tilde, entonces lo separo, así. Y estos dos van juntos. En esta palabra encontramos que hay 2 diptongos y un hiato acentual. Es palabra grave, palabra grave. Pero si es grave terminada en S, ¿por qué está con tilde?
por regla especial de hiato, ¿no es cierto? O sea que es una tilde por el hiato acentual. Por eso la clave acá es la C, tilde disolvente, llamada también tilde de ruptura, tilde por hiato acentual. Clave la C de casa. 48 dice, según la figura, si una palabra tuviera 5 sílabas y la tónica estaría en la posición sombreada, considerando la ubicación de la sílaba tónica, la palabra sería, ese es el esquema que nos presentan ahí. Sabemos que si la última sílaba es tónica, la palabra es aguda. ¿Ya? Toma el nombre de palabra aguda. ¿Qué es palabra aguda? Cuando la última sílaba es tónica, se llama palabra aguda. Si estuviera por acá, sería palabra grave, ¿no? Por acá, esdrújula, última, penúltima, antepenúltima. Antes de la antepenúltima, sobredrújula. Y este de acá, recontra, no, ya no. Todo lo que venga para acá ya será sobresdrújula. ¿Ya? Palabra sobresdrújula. Entonces, según las opciones, la respuesta sería sobresdrújula. Clave la A. Clave la A. Ahí está. Clave la A. 49. Ese congresista estuvo actuando anticonstitucionalistamente con la pretensión de liberar a su líder. Anticonstitucionalistamente. Bueno, debe ser anticonstitucionalmente. De todas maneras, acá se ha forzado la palabra con fines de la pregunta, ¿no? O sea, lo correcto, lo recomendable es anticonstitucionalmente, no anticonstitucionalistamente. Ahora bien, acá solo nos piden separar en sílabas, pues no, porque dice la palabra subrayada está formada por, y acá te dan la cantidad de sílabas, 12 sílabas, 10 sílabas, 11 sílabas, en fin. Vamos a ver cómo se procede. Separamos en sílabas, ahí nomás lo subrayamos, ¿ya? A ver. No hay que confundir la sílaba con el morfema. Los morfemas son unidades con significado. Las sílabas no, son solamente unidades de pronunciación nada más. Entonces sería así. Anti sería morfema, pero como están en sílabas, anti, constitución. Hemos dicho que el único caso en que se separa una vocal cerrada con una abierta es cuando la cerrada lleva tilde, entonces acaban juntos. Nacionalistamente. Ahí está. Hemos segmentado en sílabas a la palabra anticonstitucionalistamente. Y contando, pues tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. 11 sílabas. Por lo tanto, la clave sería la C. La C. Clave la C. 11 sílabas. Y la última preguntita de este examen dice: la variación lingüística relacionada con el nivel sociocultural de los hablantes es el... Bueno, recordamos que una lengua puede variar por diversos factores. La variación de una lengua... Ojo, no estamos hablando de la variación a través del tiempo, ¿eh? No es una variación diacrónica, sino que estamos hablando de la variación que se puede dar hoy, precisamente hoy. El español, por ejemplo, no es hablado de manera homogénea, uniforme en todas partes. No, por el contrario. Su uso varía de acuerdo a la localidad, de acuerdo al nivel cultural de las personas, a la edad, etc. Entonces, esas variaciones, recordamos que son fundamentalmente determinados por 3 factores. Uno, la variación geográfica. La variación geográfica, es decir, la lengua varía en su uso de acuerdo a la localidad o región, el habla regional. ¿Cómo se llama eso? Esa variación de la lengua por razones geográficas.
toma el nombre de dialecto. No vayamos a pensar que el dialecto es una lengua de bajo prestigio, es una lengua sin escritura, es una lengua de los sectores marginales. No, 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 no. El dialecto es la variación de la lengua de acuerdo a la localidad. Es decir, es fácil deducir el lugar de procedencia de alguien solamente escuchando hablar. Tú puedes saber si esa persona es de Argentina, si es de México, si es de repente de Piura, por la forma de hablar, lo que comúnmente la gente llama dejo. Fulano de tal tiene un dejo arequipeño, llévalo, tráeme, no, ese es de Arequipa, ¿no? Entonces, esa particularidad del español se llama dialecto. Y todos hablamos dialecto, de acuerdo al lugar donde vivimos, de acuerdo a la gente que nos rodea. Ese dialecto es lo que nosotros hablamos. Pero como hay tantos dialectos, ¿cuál es la forma correcta? No hay una forma correcta estrictamente hablando, no existe. Lo que pasa es que hay un dialecto que goza de mayor prestigio y se llama el dialecto estándar, el que lo utilizan los escritores, los intelectuales y se toma como modelo. ¿Ya? Es el dialecto estándar. Pero bueno, entonces la variación geográfica. Otra variación es por razones socioculturales. Esta variación está determinada ¿por qué? Por el nivel social y cultural del hablante. Toma el nombre de ¿qué? Sociolecto. Y la que estudia el sociolecto es la sociolingüística. En cambio, quien estudia el dialecto es la dialectología. ¿Ves? Otra variación, también recordamos que se da por razones de edad y sexo. Por razones de edad y sexo. Pues las personas no hablamos igual entre nosotros. Por más de que se hable de la igualdad de género y todo eso, los varones siempre hablarán como varones y las damas como damas. Y entonces, de acuerdo con el sexo, con la edad también, pues, ¿no? Con la edad también. Eso es que el registro lingüístico. Registro lingüístico. El sociolecto se relaciona con los niveles del lenguaje. Hay nivel superestándar, nivel subestándar. Entonces acá nos dice la variación lingüística relacionada con el nivel sociocultural de los hablantes es el sociolecto. Clave la A. Clave la A. Bien, así hemos terminado este primer examen. Bien, a ver, continuando muchachos con la resolución de los exámenes de admisión. Vamos a ver hoy día las preguntas que se tomaron hace ya un buen tiempito, ¿ya? A ver, dice la pregunta 41. De acuerdo con la ubicación en el triángulo vocálico de Helwant, identifica las dos vocales cerradas y altas a la vez. Bien, miren, antes del fonetista Helwant, pues los gramáticos clasificaban las vocales cada quien desde su perspectiva, desde su punto de vista, un poco arbitrario, ¿no? Por ejemplo, algunos clasificaban las vocales en vocales fuertes y vocales débiles. Otros hablaban de vocales agrias, vocales dulces, vocales ásperas, vocales suaves, hasta sexo le habían dado, vocales machos, vocales hembras. Pero todo eso terminó cuando el fonetista Helwant en su laboratorio observó dos rasgos para cada vocal. Y luego de una observación minuciosa, elaboró lo que hoy en día se conoce como el triángulo de Helwant. ¿Cuáles son esos dos rasgos fonéticos que él observó? Uno, ángulo de abertura de la boca. 2, desplazamiento de la lengua en la cavidad oral. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona mirando hacia allá, ¿ya? Mirando de perfil. Cuando pronunciamos una vocal, por ejemplo la A, pronuncia la A, la boca está en su máxima abertura,
la lengua no avanza ni retrocede, está en su mismo punto. Es decir, la vocal A solo lo pronuncias con el solo hecho de abrir la boca. A, nada más. Es la única vocal abierta. Y además, cuando pronunciamos la A, la lengua está en su punto más bajo. Por eso cuando tú vas a un médico y para que te revise la garganta, dice, a ver, di A. Y tú dices A, porque la lengua está en su punto más bajo. Entonces, cuando está la lengua en su punto más bajo, se da la vocal A. Y como la lengua no va ni adelante ni atrás, sino que se mantiene en la parte media, se llama vocal baja central. Baja por la ubicación inferior de la lengua, central porque no va ni adelante ni atrás. Por eso es baja central. Cierras un poquito la boca a medio abrir y tienes dos vocales. E, O. Ya, si uno pronuncia E y luego compara con la O, vamos a notar que en la vocal E la lengua va hacia adelante, que incluso el ápice de la lengua se toca con la cara interna de los incisivos. Por eso se llama vocal anterior, porque la lengua va adelante. Y media, porque la boca está a medio abrir. En ese mismo ángulo de abertura, pero cuando la lengua retrocede hacia el velo del paladar, ahí se produce la O. Tenemos O. Cierra más la boca y tenemos I, U. ¿Qué diferencia entre I, U? De igual manera, en la I la lengua va adelante y en la U retrocede. O sea que acá está la I y acá está la U. No hay necesidad de memorizar este triángulo. Lo único que tenemos que hacer es pronunciar, nada más pronunciar. Porque cuando pronunciamos nos damos cuenta que en la A tu boca está bien abierta, así que la única vocal abierta baja. E, la lengua va adelante. O, la lengua retrocede. Y entonces la E anterior, la O posterior. Y eso es todo, ¿no? Entonces mira, de acuerdo con esos dos criterios, ángulo de abertura y desplazamiento de la lengua, las vocales se clasifican de esta manera. La vocal I sería entonces vocal alta o cerrada, que es lo mismo, alta anterior. ¿Ya? Y la vocal U, ¿cómo sería? Alta posterior. ¿Cómo es la E? Vocal media anterior. Y la O, vocal media posterior. Ese es el famoso triángulo de Helwa. Entonces acá la pregunta dice, las vocales cerradas y altas a la vez. Cerrada alta a la vez son la I y la U, ¿no es cierto? Por lo tanto, la clave sería, en este caso, la C. Clave C. Ahí está, clave la C. Siguiente pregunta. Identifica el elemento de la comunicación que corresponde al siguiente concepto. Conjunto de signos que emplea el emisor para construir el mensaje. El mensaje en la comunicación tiene naturaleza abstracta. El mensaje está formado por las ideas, sentimientos, conocimientos, experiencias. Pero como el mensaje es abstracto, para que sea captado por el receptor, es necesario que se materialice, se haga perceptible. ¿A través de qué? A través de un signo. Esos signos pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser sonidos. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama código de la comunicación. De manera que, en ese caso, la respuesta sería el código. No olvidemos que el código puede ser verbal o no verbal, llamado también lingüístico, no lingüístico. ¿Cuándo es código verbal? Cuando empleamos las palabras, una lengua determinada, el español, el quechua, el inglés, empleamos código verbal, ¿ya? Pero si empleamos, por ejemplo, sonidos, o paso la voz a un amigo de esta manera, entonces estoy empleando un código no verbal. Bien, ese es el código entonces. 43 indica cuál de las siguientes características no corresponde al lenguaje humano. Bueno, solo debió decirse el lenguaje porque el lenguaje es exclusivamente humano. Hablar del lenguaje humano ya es casi redundante, ¿no?
Entonces, el lenguaje, que es la facultad exclusiva del hombre para comunicarse empleando signos verbales, de hecho es convencional, es decir, las palabras que empleamos tienen un significado acordado por la sociedad. Todos estamos, los que hablamos el español, estamos de acuerdo que para nombrar a este objeto lo llamamos tiza. Es algo establecido de manera convencional, arbitrario. Seguramente los que hablan otra lengua no lo llaman tiza. Tendrá otro significante, por ejemplo en el inglés. Pero es convencional en cada lengua entonces. ¿Es universal? Claro, porque la facultad de hablar pertenece a nuestra propia naturaleza como seres humanos. Hablar o ser hombre es lo mismo, dicen los lingüistas. Lo que nos diferencia del resto de animales, entre otras cosas, es nuestra facultad de hablar. Ningún animal habla, excepto el ser humano. Sistemático, bueno, porque las palabras se organizan formando pues frases, oraciones, sintagmas, y por eso es sistemático. Simbólico, el lenguaje es un símbolo que representa la realidad fundamentalmente. Por eso la función más importante del lenguaje es la función representativa, donde el lenguaje es un símbolo que representa la realidad. Y la E dice individual. No, individual no, pues. Individual además se opone a lo universal, pues sí o no. Universal, todo ser humano. Erga omnes, dirían los latinos. Individual es una característica del habla. El habla es personal, de acuerdo a la edad, al sexo, al nivel cultural. Y entonces, en este caso, la clave sería la E. La E. No es individual. 44. Identifica la función del lenguaje que predomina en la siguiente expresión. Bueno, estos versitos corresponden a Federico García Lorca. Se titula Preciosa y el aire. Está en su poemario Romancero gitano. Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. Evidentemente acá la intención del hablante ha sido embellecer a su mensaje, ¿no? Embellecer, por eso que encontramos acá metáforas. Y cuando nosotros usamos el lenguaje con la finalidad de embellecer nuestro mensaje, utilizando recursos literarios, estamos ante la función poética o estética. Por lo tanto, la respuesta en este caso es la función poética. El hecho que se llame función poética no implica que sea exclusiva de la poesía. La función poética también se da, por ejemplo, evidentemente en los refranes, en las sentencias populares, en el lenguaje publicitario. Entonces ahí también encontramos la función poética o estética. Siguiente pregunta, indica con qué denominación se conocen los fonemas consonánticos P, B y M, tomando en cuenta el punto de articulación. No nos olvidemos que a los fonemas se clasifican desde el punto de vista fonético atendiendo a 3 criterios. 1, punto de articulación. 2, modo de articulación. Y 3, acción de las cuerdas vocales. Cuando decimos punto de articulación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué órganos se juntan o se aproximan? Cada vez que pronunciamos una consonante, siempre se juntan, se aproximan 2 órganos articulatorios, uno activo y otro pasivo. De hecho, el activo se aproxima al pasivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando pronunciamos la P, B, M, vas a notar que se juntan los 2 labios. Diferente que cuando digas T, donde se junta la lengua y el diente. T. Por ejemplo, o D, ¿no? D, da, do. Se junta lengua y diente. En cambio, cuando es M, papá. Por ejemplo, bomba, mamá. ¿Quién se junta? Los 2 labios. ¿Cómo se llama, por lo tanto? Bilabial. Bilabial. Cuando pronunciamos entonces estas consonantes, la P,
la B, la M, se juntan los dos labios. Y entonces 2 viene bi, labio, labial. Bilabial, dos labios. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál es la clave? A ver, ¿dónde está bilabial, bilabial? La C, la C, la C, la C. Clave, la C de Colombia. Ahí está, bilabial. 46. Sea el componente o rama de la gramática que comprende el estudio del significado de los signos lingüísticos. Bueno, acá en el enunciado está impreciso, porque en la gramática de la Real Academia es bastante taxativa, bastante clara al respecto. No son partes de la gramática ni la semántica ni la pragmática. Bien claro ahí, textualmente. Sin embargo, en esta pregunta dice, señala el componente o rama de la lingüística, de la gramática, que comprende el estudio del significado de las palabras. La semántica es una rama de la lingüística, sí, de la gramática no. De todas maneras, hay que notar que acá dicen que estudia el significado y a partir de ahí deducimos, pues, ¿no? El que estudia el significado de los signos lingüísticos y además todos los fenómenos relacionados con el significado, por ejemplo, la denotación, connotación, polisemia, sinonimia, ¿cómo se llama esa rama? La semántica, la semántica, la semántica. Por lo tanto, acá la clave sería la C, la semántica, estudia el significado de los signos lingüísticos, no de cualquier signo, solamente de los signos lingüísticos, nada más. Los signos lingüísticos. ¿Qué más tenemos? Dice la siguiente pregunta. Identifica cuántas sílabas libres y cuántas trabadas existen en la palabra despreciaríais. Primero hay que separar en sílabas, así. Despreciaríais. Acá se separa por el hiato acentual. Ya. Luego, observamos qué cosa nos está pidiendo. Dice acá, mira, en las alternativas, 3 sílabas libres, 2 trabadas, 4 libres, 2 trabadas, etc. ¿Qué es sílaba libre y qué es sílaba trabada? Sílaba libre es la que termina en vocal. Sílaba trabada, la que termina en consonante. Y entonces, en este caso, por ejemplo, la primera sílaba, ¿qué es? Dada que termina en consonante, diremos que es sílaba trabada. Sílaba trabada. Y bueno, este de acá termina en vocal. Sílaba libre. Acá también tenemos sílaba libre, termina en vocal. Sílaba libre porque termina en vocal. Y la última termina en consonante, por lo tanto, ¿qué es? Sílaba trabada. Eso es sílaba libre, sílaba trabada. Entonces acá, ¿cuántos tenemos? 3 sílabas libres y 2 trabadas. 3 sílabas libres, 2 trabadas. ¿Dónde está? Ajá, está en la A. Clave la A. Clave la A. No nos olvidemos que las sílabas se clasifican tomando en cuenta varios criterios. Ese es un criterio, atendiendo a su última letra. Pero también puede ser según su acento. ¿Cómo se clasifica según su acento? Sílaba tónica, sílaba átona. Sílaba tónica, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. En este caso, ri es la sílaba tónica. En ella se coloca la tilde según reglas bien establecidas. Y entonces ahí tenemos sílaba tónica. Las demás, ¿qué son? Sílabas átonas. Sílaba átona, sílaba átona, sílaba átona, sílaba átona. Las que están antes de la sílaba tónica, ¿cómo se llaman? Pretónicas. Pre significa antes. Pretónicas. ¿Cuántas sílabas pretónicas tiene? 3. Y la que va después, postónica. ¿Cuántas sílabas postónicas tiene? 1. Importante ese dato porque ha venido en examen de admisión, por ejemplo, de San Marcos. ¿Qué es palabra grave o llana? Una pregunta fácil para el nivel de ustedes, pero la mayoría se equivocó al marcar la clave. ¿Qué marcaron la mayoría? Aquella que termina en consonante excepto N o S. Pero eso no tiene nada que ver, ¿sí o no? Y una de las opciones decía
¿Qué es palabra grave o llana? Aquella que presenta una sílaba apostónica. Y efectivamente esta es una palabra grave, mira. Presenta una sílaba apostónica. Es lo mismo decir aquella que tiene, aquella cuya penúltima sílaba es tónica. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la que están antes, pretónica. La que va después, postónica. Otro criterio que también tenemos para clasificar la sílaba es tomando el número de letras, tomando en cuenta su número de letras. Las sílabas que tienen una sola letra, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, separen sílabas la palabra oí, tiene dos sílabas, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esta sílaba que tiene una sola letra? Monolítera. 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 Acá la palabra oí tiene dos sílabas monolíteras. Si tiene dos, como acá, bilítera. Si tiene tres, trilítera. Si tiene cuatro, tetralítera. Si tiene cinco, pentalítera. ¿Ya? Según la cantidad de sílabas. En resumen, diríamos, por ejemplo, analizando esta penúltima sílaba, diríamos, según su acento, es tónica. Según su última letra, es libre. Y según su número de letras, bilítera. ¿Ya ves? Cada sílaba. Pregunta 48. Dice acá, ¿cómo se tipifican las palabras arcabuz y numen de acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica? Bueno, una correcta pronunciación es la base de una correcta acentuación. Si uno no pronuncia bien, por más que sepas de las reglas de ortografía, no vas a tilar adecuadamente. Entonces, ¿cómo saber cómo se pronuncia adecuadamente? Mira, vamos a suponer que la última sílaba sea la tónica. ¿Cómo se pronuncia? Arcabuz, que es una arma antigua, ¿no? Si pongo acá, arcabus. Si pongo acá, arcabus. La forma correcta es arcabuz. Por lo tanto, su última sílaba es tónica, ¿sí o no? Igual acá, numen o numen. De hecho, la palabra es, ¿qué es? Numen. Porque si no estaría con tilde, ¿no? Estaría con tilde, sería aguda, terminada en N, debería tildarse. Pero acá no está tildada, entonces se pronuncia numen. Ya, tomando en cuenta, dice acá, de acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica, la A dice, ambas son agudas. Ambas son graves. Ambas son esdrújulas. La primera es grave y la segunda aguda. La primera es aguda y la segunda grave. Ahí está. La primera es aguda porque su última sílaba es tónica y la segunda es grave porque su penúltima sílaba es tónica. Por lo tanto, la clave sería la E. La E. Ahí está. Siguiente dice, discrimina e identifica cuál de las siguientes palabras está mal escrita. No he anotado acá la última, que Bolivia, que todo el mundo sabe cómo se escribe. A ver, subversivo, herbívoro, absorber, absolver. ¿Cuál está mal escrito en este caso? A ver, empezamos por acá. La mayoría de los muchachitos, en este caso, marcan la C. Absorber, porque toma en cuenta la terminación ver. Absolver, ver, absorber, ya con V. Pero no. Lo que pasa es que absorber viene del vocablo sorbo. Y sorbo es con B. Sorbete es con B, ¿sí o no? Así que esto de acá está bien. Absolver también acá creo que no hay mucha duda. Herbívoro es con H. Con H. ¿Ya? Y como viene de hierba, herbívoro el que se alimenta de hierba, y entonces hierba con B. La terminación borobora, que se alimenta borobora, se escribe con V. ¿Ya? Repito, la terminación boroboro, que significa que se alimenta, se escribe con V. Se exceptúa obviamente la palabra víbora, porque en ese caso bora no significa que se alimenta de. ¿Ya? ¿Y cuál está mal escrita entonces? Acá, en la A falta la V. La V, subversivo. Por lo tanto, la clave era la A. Y la última dice, completa el monosílabo se, lleva tilde cuando es y no lleva cuando es. A ver, vamos a poner un ejemplito acá.
Ser responsable, dijo y se marchó. Ser responsable, sé valiente, sé respetuoso, sé honesto. Del verbo ser, del verbo ser. En ese caso va con tilde. Y también, claro, cuando proviene del verbo saber también, el hecho de que sea verbo. Por ejemplo, ya sé la verdad. Sé que me mentiste. Del verbo saber en ese caso. Cuando es verbo va con tilde. Y no va con tilde, no lleva tilde cuando es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Pronombre personal. Átono. Justamente para diferenciar la pronunciación tónica de la átona, se tilda al verbo para indicar que es tónico. Además, en la pronunciación también se nota, ¿no? Acá se dice, sé responsable. Acá no decimos, se marchó, no, se dice, y se marchó. Esta es una palabra átona. Tanto es así que incluso podría posponerse formando un solo vocablo. Marchóse, se marchó, es lo mismo. Entonces esta es una palabra átona. Por eso es que se escribe sin tilde. Entonces, según esto, completando sería pues que se lleva tilde cuando es verbo y no lleva cuando es pronombre. La respuesta, ¿cuál es entonces? La A. Clave la A. Ah, no, acá hay que poner clave la A. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, hemos llegado al fin de este otro examen de admisión. ¿Ya?